y si el equilibrio es general, se considera que las variables endógenas son todas las variables económicas, las cuales son numerosísimas, por lo que generalmente solo se hacen aparecer en modelos genéricos, como si la realidad fuera vista desde una gran altura. Por el contrario, el equilibrio parcial puede ser más detallado, como si se examinara un territorio pequeño desde escasa altura. Por tanto, un método como el otro llevan a buenos resultados, cuando son empleados por manos hábiles, lo han demostrado L. Walras, para el equilibrio general, y a Marsal, para el equilibrio parcial. 125. En un modelo estático, todas las variables se refieren al mismo periodo, el consiguiente equilibrio es el mismo estático. A veces, el único periodo considerado no es fechado, es un periodo cualquiera. Otras veces se fecha, porque los valores de los parámetros y de las variables exógenas son los históricos observables en un periodo particular. La confrontación entre uno o dos equilibrios estáticos de un mismo modelo, obtenibles mediante modificaciones de los valores de los parámetros o de las variables exógenas, se llama estática comparada. Intenta responder a preguntas de este tipo: ¿cómo hace variar el precio de equilibrio cierto cambio de la utilidad de un bien? Para llegar a respuestas lo más generales posible, a menudo no se miden la causa y el efecto, sino que se dice solamente el sentido en que varían, aumento o disminución. Para comprender mejor, generalmente se supone que cambia un parámetro por vez, mientras todas las otras condiciones iniciales se mantienen iguales, de manera que las consecuencias sobre los valores de equilibrio de las variables endógenas sean atribuibles exclusivamente a ese parámetro, es el principio de ceteris paribus. Hasta aquí ricosa. Pues bien, este es el tipo de equilibrio que no tiene respuestas para las alteraciones discontinuas, revolucionarias, a las cuales Schumpeter considera cargadas de buenos frutos que tienen su fuente en causas de origen interno. Dice Schumpeter: el desenvolvimiento, en nuestro sentido, es un fenómeno característico, totalmente extraño a lo que pueda ser observado en la corriente circular, o en la tendencia al equilibrio. Es un cambio espontáneo y discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio, que desplazan siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad. Nuestra teoría del desenvolvimiento no es sino el estudio de este fenómeno y los procesos que le acompañan, página 75. En pie de página agrega: la vida económica cambia en parte por los cambios en los datos a los cuales tiende a adaptarse. Pero esta no es la única clase de cambio económico. Existe otro que no puede explicarse por la influencia de los datos extrínsecos, sino que surge dentro del sistema, y esta clase de cambio es la causa de fenómenos económicos tan importantes que vale la pena construir una teoría económica especial para ella, aislando este objeto de los demás factores de las modificaciones. Lo que vamos a considerar es aquella clase de transformaciones que surgen del propio sistema, que desplazan en tal forma su punto de equilibrio que no puede alcanzarse el nuevo desde el antiguo por alteraciones infinitesimales. Agreguemos sucesivamente todas las diligencias que queramos, no formarán nunca un ferrocarril. Hasta aquí el pie de página. Posiblemente a esto es a lo que se refiere en el prólogo a la edición española, clasificando todos los factores que pueden ser causantes de cambios en el mundo económico. He llegado a la conclusión de que, aparte de los factores externos, existe uno puramente económico de importancia capital, y al que yo he dado el nombre de innovación. He tratado de demostrar que el modo en que aparecen las innovaciones y en que son absorbidas por el sistema económico es suficiente para explicar las continuas revoluciones económicas que son la característica principal de la historia económica. En síntesis, el desenvolvimiento es la puesta en práctica de nuevas combinaciones. Página 76. Schumpeter localiza estas alteraciones espontáneas y discontinuas que se presentan en la corriente circular y estas perturbaciones del centro de equilibrio, en la esfera industrial y comercial y no en la esfera de las necesidades de los consumidores de productos acabados. Lo anterior nos conduce al famoso proceso schumpeteriano de destrucción creadora. J. A. Schumpeter. Capitalismo, socialismo y democracia. Parte 2. Capítulo 7, Editorial Orbis, S.A. Colección Biblioteca de Economía, número 4, 1983, Barcelona. Inicia Schumpeter su explicación, señalando que al tratar el capitalismo, nos enfrentamos con un proceso evolutivo por naturaleza y,
por lo tanto, no es jamás estacionario, ni puede serlo nunca. Agrega, el impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista. Schumpeter, 1983. La mutación industrial que se origina con estas transformaciones, revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos, es la destrucción creadora que constituye el dato esencial del capitalismo. En ella consiste en definitiva y toda empresa capitalista que tiene que amoldarse a ella para vivir. Schumpeter, 1983. Esta destrucción creadora se ha acelerado en gran manera en los últimos años del siglo XX y continúa en el presente, en forma similar a como lo hacen ciertos procesos orgánicos. En consecuencia, el problema relevante es el de descubrir cómo el capitalismo crea y cómo destruye las estructuras existentes, no cómo las administra. De aquí deriva Schumpeter la conclusión de que lo primero que hay que echar por la borda es la concepción tradicional del modus operandi de la competencia de los precios. Schumpeter 1983. La posición dominante de estos es expulsada por factores tales como la calidad y el esfuerzo por vender, cuando calidad y esfuerzo se introducen en la teoría. Agrega, pero en la realidad capitalista, en contraposición a la imagen que dan de ella los libros de texto, no es esta especie de competencia la que cuenta, sino la que lleva consigo la aparición de artículos nuevos, de una técnica nueva, de fuentes de abastecimiento nuevas, de un tipo nuevo de organización, es decir, la competencia que da lugar a una superioridad decisiva en el costo o en la calidad y que ataca no ya los márgenes de los beneficios y de la producción de las empresas existentes, sino sus cimientos y su misma existencia. Schumpeter 1983. La poderosa palanca que a la larga expansiona la producción y rebaja los precios está hecha en todo caso de otra materia. Schumpeter 1983. Esto mismo lo están diciendo hoy los tratadistas, con los siguientes términos: la unidad básica de análisis para comprender la competencia es el sector, grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten directamente unos con otros. Un sector estratégicamente diferenciado comprende productos en que las fuentes de ventaja competitiva son similares. Puede haber sectores que fabrican productos, en adelante el término producto incluye bienes y servicios, que comparten la clientela, la tecnología o los canales, pero que tienen sus propias y singulares necesidades en lo que a ventaja competitiva se refiere. En la práctica, delimitar las fronteras sectoriales es, inevitablemente, una cuestión de grado. Banca, productos farmacéuticos, productos químicos son definiciones excesivamente generales, porque la naturaleza de la competencia, como las fuentes de la ventaja competitiva, varía mucho dentro de ellos. El sector es el ring donde se gana o se pierde la ventaja competitiva. Las empresas, por medio de la estrategia competitiva, ya sea de costos, de diferenciación o de nicho de mercado, tratan de definir y establecer un método para competir en su sector que sea 127. Rentable a la vez que sostenible. No hay una estrategia competitiva universal y solo podrán alcanzar el éxito las estrategias adaptadas al sector en particular y a las técnicas y activos de una empresa en particular. Aquí puede tener relevancia la denominada organización industrial, si se mira esta en un contexto de eslabonamientos empresariales e institucionales, inscritos en un mercado. Dos asuntos esenciales se requieren, no uno solo, para la elección de una estrategia competitiva: a. La estructura del sector en que compite la empresa. Los sectores difieren notablemente entre sí, respecto de la competencia y la rivalidad, y, b. Posicionamiento dentro del sector. Unas posiciones son más rentables que otras. Tanto posicionamiento como estructuras son dinámicos, lo que implica estar revisando las estrategias. 2.5. Alfred Chandler, La mano visible. Dice este autor que la empresa moderna de negocios, las surgidas después de la Primera Guerra Mundial, tiene dos características específicas: a. Contiene muchas unidades operativas y, b. Está dirigida por una jerarquía de ejecutivos asalariados. Mientras que para algunos teóricos,
la empresa constituye un sistema jerárquico completamente diferente del sistema de precios de mercado. Para otros la empresa es un nexo de contrato, no fácilmente distinguible o al menos ambiguamente diferenciable, del entorno de mercado. Consideramos que ese sistema jerárquico, completamente diferente del sistema de precios de mercado, es una diferencia aparente, porque afirmar que la mano visible del administrador sustituyó a la mano invisible de las fuerzas del mercado en el momento y lugar en que la nueva tecnología y la expansión de los mercados permitieron un volumen y aceleración de los materiales procesados en la producción y distribución, sin precedente histórico, Chandler, implicaría entonces, que volumen y aceleración se desvinculan de los mercados, por el hecho de existir unidades operativas y una jerarquía de ejecutivos asalariados, como si existiera un universo económico sin clientes, proveedores y competidores. Cuando la escala de producción aumenta, implica para las unidades operativas tecnología que se debe adquirir en un mercado al igual que ejecutivos de diferentes niveles. Las órdenes que emite internamente la jerarquía deben apoyarse en decisiones previas que seguramente contienen un cálculo de costos y beneficios, los cuales deben tener un referente en el mercado, porque al reflejarse en la contabilidad financiera finalmente, vía directa o indirecta, están informando la conexión con el sistema de mercado. Lo que elude la orden es la transacción de mercado correspondiente a cada orden interna, pero esto es un asunto de grado, ya que son las condiciones de precio de mercado lo que finalmente puede llevar a una empresa en un momento determinado a reemplazar órdenes por transacciones de mercado, vía subcontratación, reduciendo así las órdenes. Dado el desarrollo creciente del transporte y de la informática, se reducen las dificultades de administrar contratos. Hoy en día fragmentar la producción, la comercialización, e inclusive la administración, pueden ser estrategias poderosas frente a una competencia creciente y muy centrada en el conocimiento y la tecnología. Por otra parte, el desarrollo de las pequeñas empresas apalanca las transacciones de mercado. Por lo tanto, en la formación de los administradores de empresas la microeconomía debe ser la base conceptual para analizar los aspectos concretos de la realidad, y la obligación del profesor debe ser la de convencer al estudiante de que no existe una buena aplicación sin una buena teoría, dado que esto es cierto. Los modelos económicos son un instrumento necesario, no un peso muerto. Sería conveniente que Chandler hubiera explicitado el concepto de sistema de mercado. Si se miran los precios de mercado de los productos de la empresa, en ellos deben quedar inscritos, de alguna manera, todos los costos de la jerarquía, e igualmente estos precios deben reflejar las estrategias de la compañía. En esta sucinta mirada al empresario en la historia del pensamiento económico, se han dejado de lado otros importantes economistas que abordaron el tema del empresario, más o menos densamente. Se tienen los siguientes: Cantillon, Stoddard, Say, Saint-Simon, John Stuart Mill, Menger, Marx, Veblen, Keynes, Baron, Suessy, Galbraith, Weber, Hagen, Penrose, Leibenstein, Maïsis, Hayek, Kirchner, Stigler, Friedman. Este descarte se hace por dos razones: 1. No hacer un texto grueso para el lector, y 2. La necesidad teórica de tratar los institucionalistas. 3 institucionalistas. Con respecto a estos interesan los siguientes autores: R. H. Coase, O.E. Williamson, D.C. North, y T. H. Eggertson. Hoy existe una corriente importante de economistas que comparte su crítica a la teoría económica ortodoxa, por no ocuparse esta de las cuestiones de la organización, que son especialmente importantes en condiciones de cambio. En otras palabras, el modelo neoclásico no se interesó por estudiar la organización interna de la empresa, aunque sí le interesó, por otro lado, medir la utilidad de los bienes al ser consumidos por un sujeto económico. Estas corrientes, denominadas neoinstitucionalistas, estudian las transacciones que no responden al modelo sencillo de maximización, sujeta a restricciones, o sea, la interrelación entre los diversos grupos de personas dentro de la empresa y el almacenamiento de información en forma de hábitos de toma de decisiones o memoria no escrita de las organizaciones. Para los neoclásicos, los aspectos organizativos de las empresas que no encajan en la función de producción, no son importantes. Estos autores estudian la empresa como una caja negra, cuyo contenido no les interesa,
solo se concentran en lo que sucede en el mercado, lo que entra, factores y su mercado, y lo que sale, producto y su mercado, y en la función de producción que les indica el tamaño de la empresa y el efecto que en esta tiene una mejora tecnológica. Recientemente ha crecido la importancia de las instituciones en la actividad económica, como una manera de acrecentar el conocimiento de los problemas para los cuales, como se mencionó antes, la teoría económica no tiene respuestas completamente satisfactorias. Con esto no se está diciendo que este enfoque sea la panacea y que se agotó la comprensión de la empresa. Se debe entender más como el llenado de un vacío que la teoría tradicional abordó tangencialmente. Coase no articuló empresa y mercado tal como se encuentra en los textos de microeconomía, en los cuales se excluye lo que ocurre dentro de la empresa, sino que presenta empresa y mercado como dos formas alternativas de hacer lo mismo, o sea. 129. Dos formas diferentes de organización económica. Mientras el mercado funciona de forma descentralizada, la empresa es una organización jerárquica, con territorios interiores no tocados por el mercado. Los costes de transacción son, en palabras de Arrow, el costo de funcionamiento del sistema económico y son los que determinarán la elección entre empresa y mercado, como dos formas de organización económica. El modelo neoclásico, maximizador, poco sirve para decidir entre una y otra forma de organización, porque la escogencia depende precisamente de lo que queda fuera del modelo neoclásico, los costes de transacción. Estos costes surgen de la transferencia de los derechos de propiedad y, por lo tanto, no se originan directamente del proceso de producción de bienes y servicios, pero determinan el intercambio económico. Ejemplo de costes asociados a la transacción o intercambio. Defensa, protección y cumplimiento de los derechos de propiedad de los activos. La garantía del derecho a usar el activo y a obtener un ingreso del mismo. El derecho a excluir a otros de la propiedad, es decir, la garantía de la exclusividad. El derecho a intercambiar los activos en sus distintas modalidades. Serían los costes de ejecutar un contrato, ex ante, monitoreo del mismo, ex post. Y el ejecutar o no ejecutar lleva a un concepto central de la teoría económica, el costo de oportunidad. Los costes asociados a la transacción están presentes en 1. Búsqueda de información sobre precios, calidad, disponibilidad de insumos, características de los mercados potenciales, preferencias de los consumidores, tamaño de la demanda, características de los competidores, entre otros puntos. 2. Regateo entre compradores y vendedores para fijar precios y cantidades, proceso de obtención de descuentos. 3. Protección de los derechos de propiedad de ataques de terceros, piratería. 4. Inicio de un nuevo negocio, trámites de registros y licencias. 5. La regulación de las empresas, marco legal. Todos sabemos que el inicio de un nuevo negocio, aquí en Medellín, tiene un conjunto abrumador de trámites, que aumenta los costes de la empresa. Por otro lado, piénsese en los costes de información asociados a la búsqueda de un lote de terreno para trasladar una planta fabril de sitio, el precio de mercado del lote no incluye estos costes, que se deben tener en cuenta para tomar una decisión más ajustada a la realidad. Estos costes no son una variable irrelevante en el proceso de abstracción que maneja la teoría neoclásica. Sin la inclusión de esos costes de transacción, no funciona el óptimo paretiano. Una parte sustantiva del modelo neoclásico es la teoría de los costes de producción, los cuales explican por qué una empresa se orienta hacia la competencia perfecta, para alcanzar la eficiencia económica, en el proceso de ir descartando aquellas firmas que no logren situarse en la parte de la rama del coste marginal que está por encima del mínimo del coste medio total o que por lo menos lo igualen. Pero en la vida real, las empresas no se ajustan a este dictamen, pues si lo hicieran desaparecerían del mercado. En consecuencia, la competencia imperfecta, en sus diferentes modalidades, es lo que existe. Desde el punto de vista del precio, el consumidor debe asumir el costo de la existencia de la imperfección, si quiere acceder a los bienes y servicios, lo demás es utopía. Esta solución subóptima se debe a la existencia de la incertidumbre y al conocimiento imperfecto de la información disponible. Se actúa con racionalidad restringida frente a la información y esto es lo que genera los costes de transacción, dado que casi todos los intercambios contienen costos de información,
y esto fue lo que encontró Coase en 1937. Con la siguiente gráfica se ilustran los conceptos de costes de producción y de transacción. Ayala Espino, J. 2000. Costo de tran. Curva de demanda. Sacción. Precio. Costo de producción. Cantidad. A. E. F. P. C. 0. Q. Q1. Costo de tran. Curva de demanda. Sacción. Precio. Costo de producción. Cantidad. A. E. F. P. C. 0. Q. Q1. Los costos de transacción surgen de unos vagos y poco claros derechos de propiedad, con contrato deficiente, poca información, conducta polizón, etc. La producción del bien tiene un costo marginal C. Para venderse el bien en el mercado, debe pagarse un seguro de transporte, lo que elevaría los costos hasta P. Si el Estado cubriera este seguro, la empresa no desembolsaría los costos de transacción vinculados al pago del seguro, área PAEC, y obtendría una ganancia igual al área AEF, al aumentar la cantidad demandada de Q a Q1, al precio C. Reducir los costos de transacción implica entonces aumentar el bienestar social, que es el fin superior de la economía. Observando el transporte de carga por carretera en Colombia, los altos costos del seguro de transporte implican para los colombianos reducciones de bienestar. La falta de claridad en las políticas económicas, por el copioso y continuo flujo de leyes, reglamentaciones y tuteles, también asocia costos de transacción. En la industria de la confección, la mayoría de los confeccionistas operan en lo que se denomina la subcontratación, reciben de otras empresas materiales y diseño y los subcontratistas ponen operarios, local y máquinas. Este tipo de contrato implica para estos maquiladores varias cosas. 1. Una dependencia fuerte de los proveedores, los cuales fijan el precio de la confección de la prenda. 2. Unos desfases financieros entre el ingreso por la maquila, que puede ser hasta 2 meses después de la confección de las prendas, y los pagos semanales de nómina, servicios públicos y otros, todo lo cual implica un sobrecosto y una presión sobre el capital de trabajo. Costos como estos están asociados a la transacción entre el proveedor y el subcontratista, dado que no existe un mercado del tipo neoclásico, donde se oferten y demanden los servicios de confección de vestuario, determinando un precio de competencia perfecta para los participantes. 4. El análisis estructural de los sectores. Con el fin de clarificar un tema mencionado antes, que informa acerca de la complejidad que hoy significa administrar empresas, que se conecta con la productividad y la competitividad, que son variables que inciden en precio y ventas, se resume las ideas de M. Porter, presentadas en su libro La ventaja competitiva de las naciones. Editorial Vergara 1, edición 1999. 131. En cualquier sector, la naturaleza de la competencia se compone de 5 fuerzas competitivas. A. La amenaza de nuevas incorporaciones. B. La amenaza de productos sustitutos. C. El poder de negociación de los proveedores. D. El poder de negociación de los compradores o el grado de sofisticación de su demanda. E. La rivalidad entre los competidores existentes. Estas 5 fuerzas determinan la rentabilidad del sector porque conforman los precios que pueden cobrar las empresas, los costos que tienen que soportar y las inversiones necesarias para competir en el sector. El gráfico presenta las fuerzas. Amenaza de nuevas incorporaciones. Rivalidad entre competidores existentes. Poder de negociación de los proveedores. Poder de negociación de los compradores. Rivalidad entre competidores existentes. Poder de negociación de los proveedores. Poder de negociación de los compradores. Amenaza de productos sustitutos. La intensidad de cada una de las 5 fuerzas es una función de la estructura del sector o de las características económicas y técnicas fundamentales de un sector. Las empresas, por medio de sus estrategias, también pueden influir en las 5 fuerzas. El posicionamiento dentro de los sectores.
El posicionamiento comprende el enfoque general de la empresa en lo que atañe a su forma de competir y, no solamente sus productos o su grupo objetivo de clientes. En el centro del posicionamiento está la ventaja competitiva. Hay dos tipos. 132. Fundamentales de ventaja competitiva: coste inferior y diferenciación, calidad, servicios especiales y servicio postventa del producto. Esta es la primera variable. La otra variable en el posicionamiento es el ámbito competitivo, amplitud del objetivo de la empresa dentro del sector. La empresa ha de elegir la gama de variedades de producto que fabricará, los canales de distribución que empleará, los tipos de compradores a quienes servirá, las zonas geográficas en las que venderá y el conjunto de sectores afines en los que también competirá. Una de las razones de que el ámbito competitivo sea importante se debe a que los sectores están segmentados, por productos, canales o clientes. Los segmentos son importantes porque tienen necesidades diferentes, criterios de compra distintos. El tipo de ventaja y el ámbito de ella pueden combinarse en la noción de estrategias genéricas, diferentes enfoques para una actuación superior en un sector. Son formas diferentes de competir. Tenemos las siguientes estrategias genéricas. Ventaja competitiva. Coste inferior. Diferenciación. Objetivo amplio. Ámbito competitivo. Liderazgo en costes. Diferenciación. Centrado en costes. Diferenciación centrada. Objetivo reducido. Fuentes de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva se deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo actividades discretas. El valor definitivo que crea una empresa se mide por el precio que los compradores están dispuestos a pagar por su producto. Una firma es rentable si este precio supera el coste colectivo de realización de todas las actividades requeridas. Las actividades que se llevan a cabo al competir en un sector en particular se pueden agrupar en categorías, en lo que se denomina la cadena de valor. Todas estas actividades acrecientan el valor para el comprador. Cadena de valor. La estrategia marca la forma en que una empresa realiza sus peculiares actividades y organiza toda su cadena de valor. Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas formas de llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos. La cadena de valor de una empresa es un sistema interdependiente o red de actividades, conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta el coste o la eficacia de otras actividades. La cuidadosa gestión de los enlaces puede ser una fuente decisiva de ventaja competitiva. Muchos de los enlaces no son evidentes. La cadena de valor se debe gestionar como un sistema y no como una colección de partes separadas. La cadena de valor de una empresa forma parte de una corriente mayor de actividades denominado sistema de valor, cadenas de valor de proveedores, cadena de valor del canal distribuidores o minoristas, cadenas de valor del comprador. La ventaja competitiva es, cada vez más, una función de lo acertadamente que una empresa pueda gestionar todo este sistema. Aquí también operan los enlaces. La cadena de valor ofrece un medio de comprender las fuentes de ventaja en costes. Pone al descubierto las fuentes de diferenciación. Permite una visión más profunda no solo de los tipos de ventaja competitiva sino también del papel del ámbito competitivo, a la hora de conseguir ventaja competitiva. ¿Cómo crear ventaja? Entendemos por innovación las mejoras en tecnología y mejores métodos o formas de hacer las cosas y que se comercializan, por lo tanto no puede separarse del contexto estratégico y competitivo de la empresa. En la práctica, una gran parte de las innovaciones son más bien triviales y marginales más que radicales. Dependen más de una acumulación de pequeños golpes de ingenio y progresos que de importantes descubrimientos tecnológicos. Las causas más habituales de innovaciones que derivan ventaja competitiva son: 1. Nuevas tecnologías. 2. Nuevas necesidades del comprador. 3. La aparición de un nuevo segmento sectorial. 4. Cambio en los costes o disponibilidad de los insumos. 5. Cambio en las disposiciones gubernamentales. Hasta aquí Porter. Conclusiones. En este recorrido de la relación economía y empresa se encuentran algunos asuntos que son de interés para la enseñanza de los fundamentos de economía a estudiantes de
133. Administración, economía industrial, finanzas, contaduría, entre otros. 1. La estructura industrial de una ciudad.